empezando. Así que, nada, oficialmente, bienvenidos al primer capítulo del podcast oficial que están haciendo ahora de CrossFit Latam, CrossFit de Latinoamérica, en nuestro idioma. Un espacio que nace desde una intención clara, que es mantener viva una conversación, la conversación que importa. ¿Qué pasa entre coaches? ¿Qué pasa entre afiliados? Entre las personas que eligieron este camino del fitness de forma muy seria y como un estilo de vida. CrossFit tiene una metodología, tiene una filosofía, tenemos una forma de hacer las cosas y a veces en el día a día de los boxes eso se pierde un poco de vista. Y no por una mala intención ni porque no quieran hacerlo de esa forma, sino porque no hay nadie que lo diga en voz alta. Bueno, este podcast nace con esa intención. Nosotros vamos a hacer esa voz, nosotros vamos a decir estas cosas. Y en este primer episodio, que hoy nos tenemos presente a Carlos y a Rich, ya lo vamos a presentar más a profundo, y a mí, a quien está hablando Pablo. Si bien somos nosotros hoy, este podcast va a estar presente de todo el staff latinoamericano, todos seminar staff, vamos a tener invitados, vamos a tener distintos temas de los que vamos a ir hablando. Y hoy arrancamos con algo que parece básico, pero que no lo es para nada, y es qué significa realmente ser un coach de CrossFit. Vamos a presentarnos bien. Antes que nada tenemos a Rich Rivas desde México. ¿Qué parte exactamente, Rich? En la Ciudad de México, en el mero centro. Ciudad de México. Rich, por favor, haz los honores, preséntate vos mismo. ¿Dónde estás? ¿Qué haces? Sí. ¿Quién sos? Ya te conoce la gente, pero dale más detalles. Muchas gracias. Antes que nada, creo que fue una gran idea la que tuviste de empezar esto. Esta es una gran iniciativa porque desde muchos años sé que no soy el único, sé que no somos nosotros los únicos que hemos estado trabajando, no nada más peleando, sino trabajando para llevar a más gente la metodología en su idioma para que sea mucho más claro, y estos podcasts en nuestro idioma creo que va a ser una muy buena herramienta. Soy Ricardo Rivas, de Ciudad de México, soy nivel 3, ya voy para, mi afiliado tiene 12 años, pues tenemos una docena aquí, pero yo llevo casi, llevo 15 años haciendo CrossFit, y en el staff estoy a punto de llegar a los 14 años. Y nada, a esto me dedico, me gusta muchísimo dar los cursos, me gusta muchísimo ir a mi box, tanto que a mis hijos quiero que hagan CrossFit. Uno ya creció, la otra está en la adolescencia, estamos a punto de perderla, que ya no es una niña, ya es una adolescente, pero estoy llevando las clases a su escuela primaria, entonces voy y doy clases de CrossFit Kids también ahí en su escuela primaria. También lo afilié, es un Elementary Club, un Elementary Club. Entonces, digamos que se tiene 2 afiliados, pero este es nuestro bebé, y pues nada, pues entre más podamos ayudar, y si la gente necesita ayuda, quiere ser ayudada y tú tienes las herramientas, es solamente mandarnos un correo o una llamada ya. Gracias por tenerme aquí. Espectacular. Carlos Andrade desde Ecuador. Casi que no hace falta presentarlo, pero por favor, coach, haga los honores. No se te escucha, no se te escucha, no se te escucha. ¿Estaba bien recién? No, te me fuiste. Entonces, con señas. Con lenguaje de señas, entonces. Mientras tanto, mientras Carlitos ahí trata de escular ahí ver qué está pasando con ese micrófono, que estaba andando sin problema recién, pero la tecnología es así. Cuando algo puede salir mal, va a poner un par de piedras ahí en el camino.
Me voy presentando yo mientras tanto. Pablo Carimán, desde acá de Buenos Aires, Argentina. También soy parte de Semen Staff, coach nivel 3 también. Ya desde el 2011, 2010, 2011 por ahí, entrenando. Desde el 2013 parte de seminarios, torturando almas inocentes por ahí, como bien dice Carlos, cada tanto con los seminarios y nada, esperando ahora ahí a ver si Carlitos vuelve o no. Se nos fue del todo, parece. Pero bueno, esto es así. Tengo mi box, CrossFit SDC, acá en Almagro, Buenos Aires. Tuve varios boxes. Tenía uno por allá hace tiempo, que fue el que vos conociste, Rich, CrossFit Jotun, grande en el microcentro. Me fui de ahí antes de pandemia, luego de la pandemia y todo. Ahora abrí uno más pequeño. Acá, cerquita de casa, distancia de caminar, voy y vengo, así que me queda muy bien. Y haciendo crecer de a poquito esa comunidad, no llega a 2 años todavía, ese box, pero se está armando una comunidad hermosa, realmente hermosa ahí adentro. Así que ese soy yo, acá en Buenos Aires. Rich desde México, Carlitos desde Ecuador, tratando de solucionar ahí unos temitas. Vamos a ver qué sucede con eso. Vamos a darle unos minutos. Como siempre digo yo en los Level 1 Online, es parte del show en vivo, está ahí el productor y el director de cámaras arreglando todo y ahorita seguiremos con el show mientras vamos a comerciales. Claro que sí, claro que sí. Ahí está. Ahí está, ahí volvió Carlitos. Ahora el A ver, audio. coach, ahora, si tenemos suerte. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Bueno, mientras tanto, ¿querés probar salir y volver a entrar, Carlos? A ver qué pasa. Por ahí tenemos suerte, algo se acomoda ahí en el medio. Diríamos bueno. en México, es la vieja confiable. Te sales, te vuelves a Claro. meter y ya funciona. Lo bueno es que podemos editar todo esto después. Sí. Lo ponemos en los bloopers al final de cada episodio, Claro. junto a los previews. Aprovechando eso también, de una vez voy a conectarlo antes de que ya que estamos, vamos a Ahí editar va a esto. volver. Turutum. ¿Ya estás listo para el Mundial, Pablín? ¿Cómo, Rich? ¿Ya estás listo para el Mundial? ¿Sabes qué? No estoy tan entusiasmado esta vuelta. No estoy tan volviéndome loco. He tenido otras. Ahora, me puso muy contento Ney. El llamado de Ney a la selección. Ahí, a ver, ojalá. Si no se le da a Argentina, que sea para él. Sí, aquí ya de adulto que nos toque ser locales junto al Estadio Azteca. Yo vivía ahí Ajá. antes de cambiarme a esta nueva casa. Y siempre que juega la selección y juega ahí, o sea, partidos profesionales es un caos. Y ahorita con el Mundial. Entonces, yo como local estoy así de... Servini es el que está fascinado. Ah, sí. Se Y está volviendo sí, loco venga, todo, ¿no? justo en el ¿Trabajaste con él? ¿Estás trabajando con él? generalmente me toca con él, ya no tanto, pues abajo está Carlos y Derek. A veces aquí en México con Tefi, pero si voy a Estados Unidos, generalmente me toca con él ahí en Texas, San Antonio, Houston, Claro. Dallas, y ya sabes, los condaditos de alrededor. Y está como loco con el mundial, ¿no? Bueno, ya sí ver a Houston como voluntario, ya había llenado su solicitud y todo. Creo que al parecer ya no, porque le dijeron, sí, vas aquí de tal a tal hora, pero no puedes entrar a los juegos. Dije, no, pues,
si lo que yo quería entrar. Entonces ya no sé si realmente vaya a ser voluntario, ¿no? Pero sí está muy entusiasmado de que Messi vaya a jugar la Copa del Mundo ahí en los United States. Va a estar interesante eso. La última de él. Es un mundial emblemático este. Última de Messi, última de Ney, última de Cristiano. Sí. Los tres grandes de la época, los tres al mismo tiempo. Yo creo que lo voy a ver solamente por eso. Hasta parece como arreglado, ¿no? Para jalar más gente. Casi, sí. Pero Pues bueno. mientras sean buenos partidos, buenos espectáculos, yo a mí me gusta ¿Sí? verlo, pero tampoco soy así que digas, fanático. Igual que la NBA, igual que el béisbol. O sea, el movimiento humano es lo que llama la atención más que un equipo en específico. Hablando de movimiento humano, ahí tomando esa frase. ¿Cuándo tenés recuerdo de tus primeras veces prestando atención al movimiento humano, Rich? Habla. Hola. A ver. ¿Ya? ¡Sí! Latinoamérica, we make things happen, te digo. No hice nada, no hice nada. Porque saben que pruebo el audio y hago prueba de micrófono y en el mismo sistema del podcast me sale que el micrófono está bien. Entonces es rarísimo. Algo hay ahí. Pues ahora nada más mantén las manos No sé qué arriba. tocaron, Ya. no sé qué se tocó, pero no toquemos más nada. No toquemos nada, No, dejémoslo así. ya está. Bueno, habrá que Carlito, hacer por trabajo de favor, edición. preséntese. ¿Cómo están todos, amigos? Es un gusto. Voy a robar la frase. Un gusto, un honor y un privilegio. Eh, citando a un amigo en común, a Todd. Y porque es verdad, así de simple. Soy de profesión entusiasta de CrossFit, estudiante de CrossFit y participante de una cantidad infinita de seminarios de Level 1 y Level 2. He perdido la cuenta, pero básicamente hago mi vida como un participante de seminarios de Level 1 y Level 2. Y una vez más tengo el privilegio de compartir el fin de semana con individuos como este y disfrazarme de esponja seca para tratar de absorber todo el conocimiento posible. Estoy a disposición de ustedes en lo que pueda saber para compartir sobre CrossFit. Nutricionista de profesión, esposo, padre, abuelo y ahora mismo dueño de Haku CrossFit, el, el afiliado que está en el patio de mi casa, así de simple, con muy poquitas personas. Pero fundé mi primer box, CrossFit Guayaquil, que fue afiliado oficial al inicio del 2009. Luego CrossFit Quito, en el 2000, finales del 2010. Jauría CrossFit ya bastante después, en el 2013, si no me equivoco. Soy miembro del Seminar Staff desde el 2012 e hice mi primera traducción para CrossFit en el 2010 también. Así que para CrossFit, eh, desde competir hasta asistir, entrenar personas, encargarme de escalar adecuadamente y tal vez limpiar un par de baños en las oficinas en algún momento, historia real. Así que he visto un par de cosas o tres sobre la organización que le hace tanto bien al mundo. Un abrazo para ustedes y me siento contento de estar aquí y compartir con todos. Gracias, Carlito, por estar. Gracias, Rich, también. Y nada, hay muchos años entre ustedes dos. Yo soy un jovencito todavía, pero hay muchos años de experiencia en ese campo de batalla, estando al frente de dar clases, de cambiar el movimiento a personas. Y le estaba recién preguntando a Rich justo cuando Carlitos empezó a funcionar de vuelta. ¿Cuál es el primer recuerdo que tienen de haber prestado atención en cuanto a esto, el movimiento humano, interiorizarse, en ver cómo se movía una persona, qué se podía hacer para mejorar y esas cosas? Es en poner el ojo en eso. ¿Cuáles son los primeros recuerdos que tienen de eso? Bueno, yo Siempre
Toda mi vida quise ser basquetbolista profesional, al grado de que un día vi un comercial de un videojuego donde Jason Kidd, un profesional, estaba jugando videojuegos y le ponía pausa y entonces él se ponía a practicar lo que veía en su videojuego según él, su avatar. Y a partir de ese momento empecé yo a analizar justamente cómo brincar, cómo moverte, qué se sentía. Y luego después, años entrando a CrossFit, pues esto se siente muy diferente a como lo hacía antes. Entonces es todos los días seguir aprendiendo porque en mi vida había hecho una sentadilla profunda. Me acuerdo perfectamente cuando el PVC hace una sentadilla hasta abajo. Y yo hacía de pretemporada 315 libras, 45, 3 de 45 de cada lado, back squat, 3 series de 10 a una caja de 30 pulgadas. O sea, agarraba una octava de sentadilla. Y yo, pues, ¿qué tiene de difícil? La primera vez que agarré el PVC y hasta abajo, ahí fue cuando dije, estoy desconectado, ¿qué tengo que hacer? Y eso fue hace 14 años, 15 años casi. Wow. ¿Vos, Carlito? El impacto para mí fue definitivamente encontrar CrossFit. La historia la comento en casi todos los seminarios, sobre todo el Level One. Encontrarme CrossFit buscando información sobre la hiperinsulinemia directo. Lo mío fue más específico, ¿no? Tomando en cuenta que mi familia tenía un gimnasio tradicional desde los 80 en Guayaquil, Ecuador, de donde soy. Y un poco el aspecto de salud y el aspecto comunitario fue lo que me llevó antes de la visión de movimiento, la visión, la identificación, la observación y luego la corrección de movimiento humano. Pero hay un link, un eslabón definitivamente claro ahí. Eh, Comunitariamente éramos un gimnasio muy tradicional, ¿no? Donde había power racks y las chicas hacían back squats y peso muerto. Era un lugar en donde todos tenían un apodo, todos sabían cómo se llamaba la recepcionista y había muy buena comunidad. En ese tiempo el gimnasio estaba perdiendo la guerra comercial contra el gran espacio lleno de caminadoras, con aire acondicionado, todos mirando la tele, etcétera. Y fue una ventana de oportunidad enorme para usar el término que me gusta a mí, desfashionizar el fitness y volverlo más comunitario. Evidentemente, la única forma de competir era atacar con una comunidad que claramente estaba interesada en el usuario, claramente, caminar la milla extra, hacer la ayuda extra, pero también claramente estaba muy apegada al método. Cuando encontramos CrossFit como metodología, no, no pudo quedar más claro, ¿no? Era un método basado en la evidencia, después de haber observado un montón de datos empíricos. Y la gran cantidad de estos eran apego cuasi religioso a los movimientos ejecutados correctamente. Cosa que ese modelo noventero de grandes gimnasios no promovía. La máquina, la sofisticación del equipo era básicamente la tecnología y la sofisticación de la metodología que se podía dar. En cambio, acá era la persona, era la comunicación entrenador-alumno. Por lo tanto, mordimos el anzuelo totalmente. Cuando escuché a Greg en mi Level 1, definitivamente mi vida cambió en un solo fin de semana, básicamente por ese apego cuasi religioso a esa comunicación profesor-alumno para buscar virtuosismo, y hablaremos de eso a profundidad conforme pasen los programas. Historia larga, corta, amigos. Sí. Yo nunca tuve, de chico al menos, nunca me había visto como un entrenador, ni como un profesor, ni nada por el estilo. Pero sí me acuerdo claramente cuando conocí CrossFit, que fue de curioso, siempre me gustaba estar en movimiento, hacía capoeira en ese momento y una chica que entrenaba conmigo empezó a trabajar en el primer gimnasio de acá, de CrossFit, que era el Tuluca, primer Tuluca, cuando estaba Siri, Batu, Nega, Mula, toda esa vieja escuela por ahí. Y fui y probé, todavía me acuerdo mi primer workout, que fue una escalera descendente 10-1 de medball cleans y burpees. Era una clase introductoria que daban con ese workout.
Y me acuerdo que bajé, yo venía de capoeira, que es un arte marcial, que te agachás bastante, usás las piernas bastante, y terminé ese workout bajando las escaleras agarrado del pasamanos porque se me aflojaban las piernas y tenía miedo de caerme, literal. Y no entendía qué me estaba pasando. Y ya no paré nunca más, dije, eso, ¿qué pasa? Y me acuerdo que empezando a entender, entrenar, sin entender, me empecé a hacer preguntas. Miraba las cosas raras, los tiempos, me llamaban la atención los tiempos. AMRAP 13 minutos. Ya no entendía lo que era un AMRAP y todo. Me acuerdo de haberle preguntado a Siri varias veces, ¿por qué 13 minutos? Y la respuesta era, ¿y por qué no 13 minutos? No, bueno, pero ¿por qué 13 y no 14 o no 12 o no? Porque son 13. Y me dejaba siempre me quedaba con esa duda de qué hay ahí, qué hay atrás, no entendía. Y ahí, esos son los primeros recuerdos que tengo de empezar a tratar de entender qué estaba pasando, por qué hacíamos lo que hacíamos, por qué de esa forma, por qué en esos tiempos, por qué en esas modalidades, etcétera, etcétera. Y nada, después tuve la posibilidad de cuando Tuluca empezó a crecer y acá no había nadie que hiciera lo que estábamos haciendo, los coaches sí o sí tenían que salir de adentro de lo que estaban haciendo. Y ahí fue cuando me ofrecieron empezar a dar clases y, y ahí cambió todo. En mi vida, siempre lo digo, fue como llegar a la encrucijada, que era ir a la izquierda o a la derecha. Y me la jugué a ir hacia la derecha y bueno, acá estoy. Salió bien. Pero fue ahí empezar a concientizar y a entender y ver eso. Y primero era nada, esto de hacer una clase, dar la clase, guiarlos, empezar. Pero después, y este creo es un proceso que no termina nunca, que va a entender y ver la gran diferencia entre cuándo fue la primera vez que empezamos a ser coach a no simplemente a dar clases. Si ustedes tienen que decir cuál es principalmente esa diferencia, cuál es la diferencia y cuándo fue que se dieron cuenta que estaban siendo un coach y no solamente dando clases. ¿Cómo explicarían esa diferencia para empezar? ¿Qué cambio? Siempre Rich primero. ¿Dónde? Las estrellas primero. Pablito, Me entonces, siento un DJ acá, tocando todo esto. Sí. ¿cuándo sentiste que estaba siendo coach? Me acuerdo una vez, estábamos en el primer box en el que empecé a dar clases, cuando quería hacer seminar staff y les decía, yo no era coach, yo también estudié una maestría en nutrición y entonces yo daba generaba o desarrollaba los programas de nutrición en ese box. Y quería hacer seminar staff, entonces tenía que practicar mi coaching como tal. Entonces de repente decía, oye, déjame dar esta clase, ¿no? Déjame dar esta clase. Y no necesariamente era justamente pararse, sino era el... Y me acuerdo perfectamente porque era Power Snatch. Y eran 3 personas. Y a las 3 personas le estaba diciendo, hey, las rodillas para afuera, ella, el brazo estirado, iba así muy metódicamente. Y para nada era, vamos a hacer snatch y tenemos que hacer un AMRAP de 5 minutos, 3 AMRAPs y eres de, a ver, estás jalando antes. Y ahí es cuando obviamente empiezas a aprender que no sé cómo explicártelo. Ya te dije 4 veces que estás jalando con los codos. Y después viene el aprender que no porque le repitas 4 veces, significa que ya a la cuarta vez lo va a entender. Y probablemente desde que lo dijiste la primera vez te entendió lo que estás diciendo, pero no sabe cómo cambiar. Desde ese día me acuerdo que es, a ver, no es para nada thrusters y pull-ups. Te pongo un video, ya, estos son los thrusters y son pull-ups, a ver, haz lo que puedas. Entonces, con mi experiencia en el día de la back squat que les digo, yo llegaba y dije, bueno, pues yo puedo hacer todo esto en el básquetbol, agilidad y todo, y si a mí me costó trabajo, una persona que me dice es que yo vengo aquí porque soy diabético y la verdad odio hacer ejercicio. Me dijo el doctor que si no hago ejercicio me muero, entonces quiero ver qué hacen aquí.
Cosas de esas son las que te dicen, pues no nada más es abrir la puerta y mátense y ya, como en un gimnasio tradicional, sino es, te empiezas a dar cuenta que ellos vienen a que los coaches, a que los dirijas, a que los guíes, y no nada más es, me estás pagando una renta para que uses una mancuerna. Eso lo pueden hacer en su casa. Esa es mi experiencia. Genial, genial. Muy, muy directo a lo que va. Si tengo que compartir algo, y para los que me conocen, yo crecí en un gimnasio. Ya había un gimnasio como negocio familiar cuando yo tenía 12 años. Y antes de eso me tocó vivirlo porque dentro de otros deportes, es lo único que recuerdo, actividad deportiva con mi familia. Y arranqué karate cuando tenía 7 años. Y ya sabrán los que han tenido vida de artes marciales, ahora hago jiu-jitsu. Y trato de contagiar tanto que celebro que mi profe de jiu-jitsu ya es level 1, puede retribuir y contagiar un poco el gusto por el fitness y la ciencia del entrenamiento. Pero el punto interesante aquí es que siempre di clases, siempre traté de buscarle la quinta pata al gato para optimizar procesos, ¿no? Desde que era muy niño, porque no me quedó más. Entré en un entorno de niveles en donde había cinturones, y para los que están familiarizados con artes marciales, conforme se va subiendo de cinturones, uno empieza a dar la entrada en calor, empieza a explicar un par de cosas básicas y se convierte en el ayudante del profe. Cuando me tocó, mi profe migró, se fue de viaje con una oportunidad universitaria enorme. Los padres de los niños querían que les dé clases. Obviamente no podía ser fuera de mi casa, yo todavía era un niñito de 14 años en ese tiempo, y empecé a dar clases ahí. Por eso me impactó tanto Greg, porque luego vino el gimnasio, yo tenía mi pequeña academia de karate para niños inicialmente, y toda mi familia dando alguna clase de lo que sabían hacer, ¿no? Natación, aeróbicos, el entrenamiento físico con el gimnasio tradicional, etc. El impacto que creó Greg en mí es que yo tenía muchísima experiencia que no busqué revisando movimiento humano y mirando cosas. Lo había visto toda mi vida. Era mi estándar, la normalidad en el entorno que estaba puesto como normal. Este es el método. Tantas series, por tanto, provocan esto. Tanto descanso, por tanto, provoca este tipo de adaptación. Cuando lo cambias a este formato, provoca tanta adaptación. Porque así como hay métodos inductivos y deductivos, vemos la ciencia muy de dentro hacia afuera. Y hay una parte genial en nuestra charla de KF Fitness que habla sobre el concepto del black box, ¿sí? En donde pones una caja negra y en esa caja negra no puedes ver qué sucede. La caja negra, lo digo directamente, son las reacciones bioquímicas y las adaptaciones bioquímicas que se da a una persona con el entreno. Y son desconocidas hasta cierto punto, sobre todo cuando arrancamos a hablar de movimiento humano. Pero sin embargo, tú tienes dos elementos que son conocidos. Si puedes manejar los números, ¿sí? Cargas, tipo de ejercicio, rangos de movimiento, tiempos, número de repeticiones, etcétera. O sea, el workout. Que un workout se puede poner en números. Y si se puede poner en números, es ciencia pura. Entra a esta caja negra, tu fisiología, ¿sí? Y empieza a causar un efecto. Ese efecto, morirte como mi primer workout de CrossFit, mirar el techo por un montón de tiempo, etcétera, o hacerlo muy bien, o tener algún tipo de resultado, un tiempo, una carga, etcétera, me da este resultado. Y el resultado, igual que el entrenamiento, es observable, medible y repetible. ¿Sí? Eso me chocó muchísimo porque me dio una visión totalmente diferente. El movimiento causa elementos que se pueden medir, que se pueden al mismo tiempo programar y que se pueden evaluar, observar, medir y repetir. El movimiento. Entonces no tiene que estar supeditado a un concepto vano, en algún momento vago y lejano, sobre cómo normalmente debería reaccionar mi organismo hacia el ejercicio. Si yo podía calificar el movimiento con estos números, series, repeticiones, optimización, y ciertos cambios en los patrones los volvían todavía más eficientes, y yo podía tener control de los resultados sin pasar por la caja negra, era genial para mí. Y básicamente, tomando en cuenta que soy nutricionista, que he estudiado sistemas de entrenamiento a lo largo de toda mi vida, me marcó muchísimo. Así que, si bien es cierto, acepté muy bien CrossFit desde que lo tuve, tener esta explicación de Greg, por suerte, en mi Level 1, para mí fue un antes y un después. Vamos a celebrar ya 2 décadas de ese descubrimiento. Para mí ha sido casi el 40 y algo por ciento de mi vida. Y es algo extremadamente importante. El movimiento es arte, ciencia, y solo pulirlo puede producir resultados que
todavía no podemos comprender hasta qué nivel puede llegar a afectar la calidad de vida de los seres humanos. Y ven alguna, si tienen que poner así en palabras una especie de definición o decirlo de alguna forma corto, ¿cuál es la diferencia entre ser coach y dar una clase? ¿Hay diferencia? Carlos, por favor. Un coach siempre va a dar una clase, ¿no? Un coach siempre va a dar una clase. La clase es el instrumento, ¿sí? Es como el escenario de un actor. Hay actores buenos, actores malos, actores que llegan a ciertos públicos, actores que no pueden adaptarse a ciertos públicos, actores que tienen problemas con el ruido, actores que tienen problemas con las luces, actores tal vez un poco tímidos en alguna circunstancia, o actores que les afecta la presión familiar y no pueden aislarse, etc. Estamos hablando de adaptaciones. La clase siempre será la clase. Dar clases es la prueba, el test. ¿Quién participa en el test? Si es un deporte o un atleta, si es una obra de teatro o un actor. ¿Qué tan buen actor? Eso es ser realmente un entrenador que coachee. La diferencia en este caso es cuantitativa y cualitativa, y es un asunto de desempeño. Dar la clase es el instrumento, la oportunidad, la posibilidad. ¿Cuándo coacheo? Cuando puedo tener resultados. Por eso es tan importante para mí el ejemplo de la caja negra, que a veces le explicamos tan rápidamente en el level 1, ¿no? Hey, tengo inputs and outputs, tengo ingresos de estímulos, pasan el procesamiento de la caja negra y luego tengo resultados. Si soy capaz de observar, medir, repetir y dar esos resultados claramente, no solamente los duros, ¿no? Resultados orgánicos, bajar triglicéridos, mejorar la presión arterial, mejorar mi tiempo en Fran, mejorar mi peso en peso muerto, poder ponerme de pie sin dolor en la mañana, son resultados totalmente numéricos. Pues tengo un antes y tengo un después. Esa es la diferencia, que yo pueda que dar la clase es la caja negra. ¿Sí? Y que luego ser entrenador es manipular esos inputs y esos outputs, esos ingresos y esos resultados con maestría. ¿Sí? Y no he encontrado un techo a eso. Es una profesión hermosa, porque siempre hay algo que hacer. Estas dos personas que están compartiendo aquí conmigo este momento tienen todo mi respeto por un asunto simple. No están satisfechos nunca, jamás, con una clase que den. Siempre se van a encontrar, antes de que les pueda dar el feedback, porque tengo el honor de podérselos dar eventualmente, ya están muy claros en dónde podrían haber ajustado más, dónde podrían haber cambiado algo más, etcétera, etcétera. Es esa búsqueda de hacer lo ordinario extraordinariamente bien y saber que es un camino eterno. Nunca va a haber meta. Perseguirla ya es un error. Es lo que marca la diferencia entre alguien que da clases y alguien que es un entrenador. Puede ser algo así como quién es profesor, quién es coach, quién es profesor. Perdón, coach. Y quién es un... ¿Saben de dónde viene la palabra coach? Ahí hay una diferencia y es un anglicismo, ¿verdad? Y sé que eres muy bueno en esto de aquí, vamos a hacer que te explayes, Pablito, porque en CrossFit tenemos en los niveles de certificaciones, el uno es CrossFit Trainer y el otro es CrossFit Coach. Y solo una anécdota, alguna vez alguien de Latinoamérica me dijo que respetaban muchísimo a un coach. Voy a hablar de se me va a venir el nombre en cualquier momento. Un coach que tuvo relación con CrossFit en el momento ya no la tiene, pero sigue siendo muy importante en el entrenamiento funcional. Y está en un pueblito americano. Y la diferencia con él es que todo el mundo le dice coach en su pueblo. Y cuando frente al gimnasio de él pasan los niños listos para irse a sus elefantes, le dicen, morning coach, hi coach, etc. Y va a comprar algo y en la tienda le dicen, hey coach, ¿cómo estás? Coachea algo más que un entrenamiento. Es un coachea a la persona. Y ese es un punto importante con solo ser un entrenador, ¿no? Un proveedor de series y repeticiones. Perdóname, Pablito, por la extensión. Tú lo vas a explayar mucho mejor. Esto hace poco me enteré y me llamó mucho la atención. Y la importancia de las palabras, ¿no? Y entender un poco de dónde viene, pero el origen de la palabra coach data de por ahí del siglo XV, de un pueblito de Hungría.
que era un pueblo que lo que hacía era coaches, era una especie de carruajes. Y era como su especialidad. Hacían esos tipos de carruajes que lo que hacían era transportaban a las personas de un lado a otro. Entonces eso se fue transformando de a poco en un término común de decir a alguien coach, a alguien que ayudaba a alguien de ir de un lado a otro en lo que estuviera buscando, al destino que esa persona estuviera buscando. Al principio empezó a usarse más en el lado del universitario o más de formación académica, donde un coach era alguien que impartía y ayudaba a dar conocimiento para ir de un lado al otro, y después pasó al mundo deportivo, el coach, pero básicamente en su raíz, la palabra coach es quien ayuda a una persona a ir de punto A a punto B hacia donde la persona quiere ir, ¿verdad? El coach es el que da los medios para lograr ese viaje. Y me pareció muy, muy interesante, y esto de que me gustó mucho eso que, como empezaste diciéndolo, de clases dan todos. Es como un primer escalón, o sea, un coach siempre va a dar clases. Y creo que dentro de un escalafón del recorrido de un coach, lo primero que tiene que hacer es, hablando específicamente de lo que hacemos, de lo que pasa dentro de los boxes, es dar clases. Un coach tiene que estar empapado y metido ahí con la gente y dar clases y empezar a entender lo que sucede ahí. Pero el camino al desarrollo, a seguir mejorando, a buscar esa excelencia y esa intriga de qué puedo hacer mejor, es pulir y buscar esas herramientas de cómo puedo hacer que cada uno de los que tengo acá, esas 10, 12, 15, 20 personas que tengo, vayan al lugar que quieren ir, incluso cuando todavía no saben cuál es ese lugar que quieren ir. Porque hay muchos que vienen, y nos pasa, creo que van y entrenan, van a entrenar porque me hace bien, muchos porque le hace bien a la cabeza, porque necesitan sacar la cosa del día a día, del trabajo, del estrés, de lo que sea, pero no tienen en claro de un propósito, no entreno para llegar a viejitos siendo saludable, no lo tienen tan en claro, al menos no al principio. Y un coach, nuevamente, tiene, creo que en el camino, en ese recorrido, ir puliendo esas herramientas para de a poco ir a la vez educando y enseñando a la persona que tengo enfrente a que vaya entendiendo que ese recorrido va para ese lado, lleva a eso y cómo ir haciéndolo. Me pareció muy interesante el origen de la palabra coach. Genial. Yo creo que a veces también se confunde con, yo estoy de acuerdo con lo que están diciendo los dos, porque cualquier persona puede dar clase. Un día yo no pude estar, ninguno de mis coaches podía estar, y tocaba hacer 5 kilómetros en el assault bike. Mi mamá me hizo el favor de abrir el gimnasio para que fueran a la clase. Mi mamá me dio la clase, no fue su coach, porque no les dijo cómo acomodar el asiento, no les dijo a qué revoluciones por minuto, bla, bla, bla. Pero el problema también es que muchas veces se confunde, porque esa es parte de las críticas que luego recibimos, ¿no? De cualquiera, como por 2 días vas a ser coach, a lo que siempre decimos, no, son 2 días porque en algún momento tienes que empezar. Pero se piensa también que el coach es el que se la sabe de todas y tiene que ser súper conocedor y es el sabelotodo. Entonces es el todo o nada. Entonces, si no sabes, no eres coach. Hasta que sepas todo, eres el coach. No, porque hay personas que leen y se tienen aquí en la lengua todos los términos súper complejos, súper lo que tú quieras, súper... desde que empezó la ciencia del ejercicio, ahorita lo más nuevo, pero no saben llevar a una persona de un lado a otro. Yo te puedo decir, tienes que hacer esto con estos músculos porque esto, por esto, por esto. Sí, pero ¿y si no puedo? Haz de como puedas. Ese ya no es un coach. Porque entonces ya no llevó su carruaje, ya no está llevando a la persona a donde quiere. Ya lo está subiendo el carruaje y pues ahora pues, empújalo. O hazle como en los picapiedras, saca los pies por abajo y es que avance, ¿no? Entonces esa persona es no solamente un coach no solamente es conocer para tener herramientas de los movimientos, sino tiene que tener herramientas
Zapatero de zapatos, sí, pero tiene que tener principios de un poco de fisioterapia o un poco de nutrición, un poco de psicología, para empezar a, por lo menos, saber en qué está fallando esta persona y cómo ayudarle, ya sea dándole herramientas o refiriéndolo cuando es algo un poco más delicado, que está fuera de tu alcance, porque no podemos saberlo todo. Es imposible saberlo todo. Me hiciste acordar, Rich, a ese meme que está dando vueltas hace un tiempito ya, muchos reel, con la ayuda del mejor amigo de Carlos, de inteligencia artificial. Estaba en la foto así, como me ven mis alumnos, y te ven vestido de médico, de DJ, de nutricionista, de las preguntas, no me gusta la música, cambiame, necesito bajar 10 kilos en una semana, y está disfrazado de mago, etcétera, etcétera, ¿no? El coach también tiene que ser un poquito de todo. Todo. No, no me hables de la IA, Pablito, porque es el mismo asunto, ¿no? Tú vas del punto A al punto B y esto puede ser un problema, ¿no? Puede ser eh, resolver una ecuación trigonométrica para probar un curso de matemáticas básicas o de trigonometría básica o, qué sé yo, que Aníbal pase los Alpes para llegar y tratar de atacar Roma con elefantes y un montón de cosas más. Para los que les gusta la historia tal vez lo identifiquen. O sea, puede ser algo súper complejo o algo simple y directo. Pero ¿quién me lleva ahí? No necesariamente va a ser la persona que lleve más caballos o que empuje más o que tal vez sepa más trucos o artificios matemáticos para resolver la ecuación, sino tal vez la persona que dijo la palabra correcta en el momento correcto, por las razones adecuadas, ¿no? Ese que me lleva, ese es el coach, que también es un humano, que también tiene un montón de circunstancias y tiene elementos que nunca tendrá un companion, como hay ahora, un acompañante de inteligencia artificial, que está dispuesto a decirme lo que quiero escuchar, porque me conoce, porque he puesto un montón de data y estará circulándola constantemente. El coach tiene que tener estas nociones, tiene que tener estos intangibles adecuados para no coachear el juego, no coachear el número de puntos que quiere de su pivot, hablando del básquet como Rich arrancó su presentación, sino más bien está coachando al humano, no está coachando ni siquiera el deporte, el juego o lo que sea, sino que está coachando a la persona. Ya verán todos estos dramas de tele que a mí me gusta muchísimo ver, ¿no? Voy a poner a la luz de todos Remember the Titans, ¿recuerdas a los Titanes? Esta película de fútbol americano. El coach seguramente fue un buen coach estratega, pero ese es un caso típico de alguien coachando personas. Y cuando un box de CrossFit está adecuadamente estructurado, es la razón por la que voy a extender lo que hablaban hace un rato. Se termina convirtiendo en barbería, salón de belleza, sala de billar, confesionario, guardería y un montón de cosas más. Y precisamente porque las personas van a buscar esta guía. De una u otra forma nos ha sucedido a nosotros tres y estoy seguro que a todas las personas que nos están escuchando a lo largo de todo el tiempo. Esos elementos intangibles se desarrollan con el tiempo, estoy seguro que sí, pero en la mayoría de buenos coaches que conozco fueron una llama y fueron un desborde de algo que solo puedo llamar vocación. Tengo mi vocación, tengo muchísimo entusiasmo y me vuelco a dar clases. Pero no se olviden, estoy simplemente utilizando un instrumento. No todos se dan cuenta que es el inicio del proceso y que si realmente tengo esta vocación real, necesito pulirme en el día a día. La pasión y el caring, como es muy, muy conocido en nuestras campañas de CrossFit. Recientemente hicimos una de nuestro coach insignia, Chuck Carswell, que me envió un saludo. Hacen falta tres cosas, ¿verdad? Entonces, care. Entonces, interés. También lo dijo David Thomas en uno de los videos conocidos que tenemos. Pero no puedes simular o volver artificial la pasión. Normalmente yo no la demuestro. Yo trato de ser muy, muy parco. No tengo simbolismos latinos de pasión. No me agarro de nada. Los simbolismos no van conmigo. Yo no demuestro esas cosas normalmente cuando voy allá a un seminario. No, suelo ser muy, muy serio, muy calculador con los tiempos, etc.
hay que encontrarse con la pasión y con la razón por la cual quiero dar clases. La mía, puedo quedar como un loco psicótico, maniático que va a hablar de más, pero voy a tratar de conducir a las personas como me condujeron a mí. A mí me cambiaron radicalmente la visión de las cosas e inclusive la visión de la humanidad. Así que nada, acabo de besar mi piel, ¿no? No hay forma de sacarme de esa ruta y no la puedo esconder. Así que yo encontré cuál es mi lenguaje. ¿Sí? Luego los contenidos, trataré de adaptarlos lo más posible para no romperlos cuando sé que son efectivos, cuando sé que los puedo medir, observar y repetir y sé que han dado resultados, pero los voy a hablar siempre con mi lenguaje. Es la única forma que tengo para volver a la comunidad que se perciba, receptiva. Y si hay alguna cosa que no me puede fallar en un seminario donde estoy manejando, es definitivamente la experiencia del participante. Cuando eso se rompe, ese coach me está demostrando lo que es en el gimnasio, lo que es en su box. Si es que trasladamos a un seminar staff a lo que es su día a día. Así que no puedo engañarme, no puedo esconder o no puedo inventarme la pasión. Tengo que ser capaz de demostrarlo bajo cualquier circunstancia. Y este numerito que he hecho ahora mismo es la actividad pura, es lo que somos y es lo que hay que empujar, sobre todo con canales como este de aquí, con la iniciativa de Pablito Carimán. Hay cosas que muchas veces no se tienen en cuenta o no nos damos cuenta en el momento, y es el impacto que podemos tener en las personas al hacer lo que estamos haciendo y estar donde estamos, en la posición que estamos, incluso cuando, sobre todo, no solo incluso, sino sobre todo cuando estamos dando una clase, cuando estamos al frente de un grupo y los estamos guiando, y es lo que representamos para esas personas. Creo que nunca vamos a poder llegar a tomar dimensión del todo de lo que puede ser, y en el momento en que una palabra, un dale, un vos podés, no, pero no puedo, sí, tomate, esperá, frená un segundo, respirá, dale de vuelta, andá a la barra, dale, saltá ese cajón, dale, subite a este disco, le bajamos uno más y ahora saltá desde ahí a una nueva altura, algo que quizás lo hacemos hasta por, no digo por inercia o forma automática, sino que es algo que hacemos con todos, de tratar de empujarlos y ayudarlos a mejorar, ¿no? Esta cosa del transporte que estábamos hablando recién. Y tengo un ejemplo que siempre lo cuento bastante seguido, de Dieguito, un alumno que tuve allá en una de las primeras clases que yo di en Toluca Núñez, ya lejos de hace tiempo. Hincha de Platense, pobre, algún defecto tenía que tener Diego. En su momento, no era obeso, pero tenía un poco de sobrepeso, ¿no? Estaba una persona, todas sus facultades, podía hacer todo, pero tenía un poco de sobrepeso, no hacía actividad física. Y yo me acuerdo que él empezó, nunca le pregunté por qué había empezado, pero todas las veces, siempre, todos los días cuando terminaba las clases venía y se quedaba 2 segundos ahí hablando conmigo, y la pregunta era siempre la misma. Ya, Pablo, ¿vos crees que yo algún día voy a poder hacer esto? ¿Hacer qué? Esto, CrossFit, ¿voy a poder? Sí, Diego, lo estás haciendo, no, pero algún día lo voy a poder hacer bien. Sí, vas a poder, quédate tranquilo, de a poco, todo. Vos dale, vos seguís viniendo, así, constantemente. Pasó el tiempo, yo me fui de ese box, abrí Jotun, pasaron algunos años, y un día apareció Diego en el box. Mucho más delgado, más grandote, se veía otra con textura física. Me vino, Pablo, ¿cómo andás? Tanto tiempo. Me dijo, vine solamente a decirte gracias. Y me sorprendió porque no lo esperaba. Gracias, porque... No, me dice, ¿te acordabas cuando yo iba, me trajo esta situación de vuelta? Digo, sí, claro. Me dice, bueno, gracias a esa palabra de aliento que vos me dabas, yo me agarraba de eso para seguir viniendo, porque yo quería dejar de venir cada vez que terminaba una clase. Creía que nunca iba a poder, pero seguí. Vos te fuiste todo, ya agarré el ritmo, sigo entrenando. Y si yo tenía un sueño desde siempre y era poder correr una carrera, de estas carreras así de calle, de 5, 8, 10 kilómetros, con mi hija.
y yo no podía correr ni al colectivo, no podía correr ni a la esquina. Me dice, y la semana pasada corrí mi primer maratón de 8 kilómetros con mi hija y lo pudimos terminar los dos juntos. Y se cumplí mi sueño. Y yo sé que en gran parte es por haber tenido ese apoyo tuyo en ese momento que no me dejó aflojar. Entonces, eso siempre me quedó muy grabado de el impacto que podemos tener en las personas sin siquiera darnos cuenta, porque jamás se me hubiera ocurrido qué tanto lo podía afectar a él eso, ese simple empujoncito que le iba a dar, qué tan profundo impacto iba a tener en su vida, al punto de que me fue a buscar años después para decirme gracias por eso. Entonces, creo que no tenemos que perder nunca de vista esa figura que tenemos nosotros al estar enfrente de la gente y el estar atentos, el care, estar atentos, estar encima, preocuparnos realmente por las personas que tenemos enfrente, puede ser un punto de inflexión, a la izquierda o a la derecha para esa persona. No, es una tremenda muestra de coaching, básicamente porque un coach, en este caso Pablito, no solamente dio la clase, ¿no? Está claro, ¿no? Fue el coach de esta persona. Y de hecho lo llevó de la mano sin estar presente, lo cual suena hasta esotérico, pero es totalmente cierto, ¿no? Como decía Coach Jason, lo puedo probar, lo puedo probar con números. Y tuve después de varios años esa satisfacción. Es importante entender que un entrenador siente el triunfo de otra persona como una medalla propia. Por eso lo estamos conversando con tanto entusiasmo. Y eso no lo tiene todas las personas, ¿no? Que no está mal, ¿no? Simplemente son vocaciones distintas. Oye, y ahorita que lo que decían del... Ajá. Nada más el no dejarlo, Dale, Luis, dale. no dejarlo caer. Siempre hay una delgada línea, ¿no? Lo vemos todos los días en cualquiera de nuestros boxes, en un ejemplo tan fácil como es el box jump, ¿no? El salto a la caja o al cajón. Te dicen, no puedo. Y lo que hacemos es disquitos o tenemos diferentes cajas y vamos progresivamente a subir. Hay una delgada línea y esa es la diferencia. Hay un ejemplo ya palpable entre un entrenador y un coach, ¿no? El entrenador te tiene que ser una caja chica o una caja de 24 pulgadas porque esta es la altura que los estudios dicen que desarrollas mejor pliometría, lo que sea. Y el coach dice, ok, queremos potencia en las piernas. En nuestro caso desde CrossFit, al menos así lo he visto yo toda la vida, queremos potencia en las piernas por si tenemos que bajar rápido las escaleras, por si de repente se nos doblan las rodillas y podernos detener y no irnos hasta el piso. No solamente una potencia para hacer el slam dunk en el básquetbol o saltar o correr rapidísimo para alcanzar una pelota en el tenis. Entonces, un punto donde tenemos que ir, no lo puedes dejar, no puedo, sí puedes, y en qué momento nosotros también entender que es físicamente, ya no es psicológico, ya es físicamente imposible que esta persona suba. En mi box tenemos una Copa del Mundo como del fútbol, una alcancía de plástico, donde en términos, para que todos lo entendamos, tienes que meter $10. $10 cada que dices no puedo. ¿No? Pero entonces la gente empieza a pensar que nuestra mentalidad es, pero me voy a lastimar, o sea, tú me vas a forzar a hacer cosas que no puedo. No. Lo que quiero es que dejes de decir, quiero que dejes de pensar no puedo. Porque en el calentamiento, como lo has visto, pusimos un disco de 25, 2 discos, 3 discos, ahora pones estos discos y pones la otra caja y es la misma altura. Pero tu mente diciéndote, tú solito no puedo, es lo que te está deteniendo. Entonces, esa es un ejemplo, ahorita me acordé porque la gente siempre es, no puedo, no, sí puedes. Y el problema es que a veces, por el afán de hacerle que sí pueda, nos desviamos de que, hey, care, y al final terminé don't care, haz lo que tengas que hacer y al final la persona, no digamos que sucede una tragedia de que se pega en la caja o algo, simplemente se frustra de que no pudo. Ya no quiero venir aquí porque me estás poniendo en una posición donde no quiero. Vengo a desestresarme y tú me vienes a estresar porque te estoy diciendo que no puedo y no me escuchas. Entonces, cositas de esas que es la diferencia entre entrenador y ser el coach. Bueno, a eso ahí creo que es fundamental entender al alumno que tenemos enfrente.
también. No solo entenderlo, sino llegar a conocerlo un poco. Chuck lo dice muy bien con él, hacer la siguiente pregunta, hacer otra pregunta más, la segunda pregunta. Porque incluso puede ser alguien avanzado, alguien que haga mucho tiempo que venga al box y que, no sé, un peso X determinado, el peso oficial para hacer Grace, por ejemplo, lo pueda mover, pero sé que por ahí es alguien que está estudiando y está en época de exámenes en la facultad y viene durmiendo muy mal y justo llega el día que hay que hacer Grace y tengo que también aprender a leer al alumno, ¿cómo estás hoy? Por ahí simplemente es eso, justo ese día vino al box para olvidarse un poco, moverse, sacarse el estrés de la cabeza y capaz que ese día no necesita ir hacer Grace RX con el peso prescripto máximo y hacerlo súper rápido. Quizás ese día tiene que bajar un poquito el peso, moverse fluido y simplemente necesita, incluso ir hasta sin el reloj. Ese es un poco, es ser coach un poco más allá, eso que decís vos, Rich. Empezar, también ver y leer a la persona y saber hasta cuándo se les puede decir, bueno, dale más, incluso cuando los conocemos mucho y sobre todo cuando no los conocemos, es decir, bueno, un poco menos. Yo siempre digo, a mí me gusta imaginarme una línea y llegar hasta justo debajo de esa línea, ¿no? Que eso haga que quedarme con el gustito de decir, quizás hubiera podido un poquito más, o una repetición más, pero que me deja con las ganas de, uy, la próxima lo voy a hacer, la próxima voy a empujar un poquito más, la próxima voy a intentar, porque yo creo que hubiera podido hoy. Hice un buen esfuerzo, pero creo que hubiera podido un poquito más. Y no pasar esa línea, que una vez que paso la línea tendría que haber hecho menos, tendría que haber hecho más liviano, ya es tarde, ya pasó la frustración o una posible lesión o algo, ya pasó. Entonces siempre quedarme ahí justito por debajo de la línea para que quede gustito, sobre todo en gente nueva, sobre todo en gente a la que queremos llegar, ¿no? No estoy hablando ni siquiera de un competidor, gente, a las doñas Rosas de la vida, que quiero que vengan al box y que muchas veces tienen miedo de, uy, no, CrossFit, ahí no voy porque CrossFit es, levantan muchos pesos. ¿Cuántas veces escuchamos a CrossFit no? Porque tengo que entrenar para empezar a ir a entrenar CrossFit. No, todo lo contrario, vengan, por favor, sin entrenar, vengan, para eso estamos. Pero entender y saber leer a cada persona, a cada alumno, para que le quede el gustito justo de él. Pude, no era tan grave y, che, la próxima clase voy a poder, porque la verdad que no fue tan duro como me lo pintaban. Y creo que la puedes aplicar también directo con los competidores, ¿no? O sea, no necesariamente los competidores tienen que ir a fuerza así, el máximo es, quiero que la próxima vez vayas más rápido, ahorita te voy a dejar en esa línea que dices, para que la próxima vez digas, creo que puedo un poco más. Y creo que es la belleza de lo que hacemos en CrossFit, que Coach Glassman ya lo dijo, las necesidades difieren en grados, no en forma, ¿no? Entonces, tanto la señora Rosa como el competidor, a todos los podemos tratar iguales, cada quien de manera individualizada, pero con el mismo approach. No significa que todos al mismo ¿Sabes grado. que por suerte hace un montón que no tengo competidores en el box y lo estoy disfrutando tanto? Pero hay que tomar en cuenta también la frase completa, ¿no? Porque el ejemplo más pintoresco de Coach Glassman era la diferencia entre nuestros atletas olímpicos y nuestros abuelos difiere en grado, no en forma, sigue siendo lo mismo, ¿no? Buscar dominancia o buscar competencia es una diferencia de grados. Y eso es lo que hay que entender, porque de una u otra forma puede ser lo que vuelva inaccesible a la persona regular un lugar de CrossFit, una mala concepción de lo que es. Este podcast tiene como objetivo poner CrossFit la empresa, puesta para nuestra idiosincrasia latinoamericana, ¿no? Una de las campañas que hicimos, que estuvo casi toda hecha en inglés, es de estándar, ¿no? Tener un estándar, cumplir un estándar. Para mí el estándar fue el Level 1. Para mí el estándar fue tener de profesores a Greg Glassman, a Pat Sherwood, perdón, que fue mi Flow Master por todo mi inicio como intern en CrossFit, y tener a Dave Castro, mi jefe actual, a Maggie Pincher, también mi mentora por muchísimo tiempo. Ese estándar que tratamos de mostrar con pasión, mostrando lo que somos, nuestro corazón y todo, es lo que queremos ver en los gimnasios.
en el día a día. Esa devastación que sentimos los camisas rojas al final del día 2, totalmente destruidos porque nos dejamos el alma, la vida y el corazón, no solo explicando conceptos, sino tratando de leer individualidades, ver perspectivas y en algún momento tratar de cambiarlas o más bien reencauzarlas en el entendimiento de nuestra metodología. Es todo coaching, ¿no? Es algo que a mí no deja de asombrarme, de impresionarme. Cuando veo a toda esta sangre nueva de entrenadores con la camisa roja, estos nuevos dueños de boxes que están tratando de hacer las cosas bien. Es que podría sonar hasta cansado, sobre todo para los que me conozcan en algún seminario, ¿no? Pero voy a seguirlo diciendo hasta el último día de mi vida, ¿no? Somos la primera línea en medicina preventiva. El coach es el primer médico, ¿sí? Deja que tu medicina sea tu alimento, deja que tu medicina sea tu actividad física. Es un asunto extremadamente importante. La deshumanización, mirar constantemente una pantalla, basarse en datos demasiado duros que la tecnología me trae, es muy deshumanizante. Y un coach humano, sobre todo un coach de CrossFit, de los de verdad, de los que queremos ver, es a mi momento irreemplazable para suplir un puesto en esta lucha que tenemos contra la enfermedad crónica, ¿no? Con esta degradación que los escritorios, el aislamiento, la depresión, la enfermedad crónica, entre otras cosas, tienen. Así que en algún momento uno de los factores determinantes que hemos estado conversando son elementos intangibles, ¿no? Elementos que tienen que ver con la capacidad que tenga un líder, todo el mundo debería hacerlo y entrenarse para eso, para expresar su presencia y actitud, o sea, mostrar que le importa, y ser un gran demostrador de vida, ¿no? Esos últimos 3 criterios que vemos al momento de calificar a un coach efectivo en nuestro nivel 2. Esas cosas dependen muchísimo de la pasión que sienta el entrenador para decidir eso, ¿no? Evolucionar de entrenador a ser un coach de verdad. Y tiene muchísimo que ver con la felicidad que uno sienta ejerciendo su profesión. Un feedback que podría tener yo en algún momento en el gimnasio es, hey, me gustaría verte todo el tiempo como te veo en el seminario. Y la respuesta siempre será compleja, porque es extremadamente duro, porque se lleva muchísimo de uno mismo cuidar a otras personas o tratar de redireccionarlas. Ser consciente de cuáles son los límites de tolerancia del coacheo, por decirlo de alguna forma, de los entrenadores es crucial. Y ese es un momento también cuando uno se da cuenta, hey, estoy siendo coach y no necesariamente estoy solamente dando una... Cuando uno se encuentra con cosas como, hey, ¿dónde se quedó mi espíritu y mi alma? Y la respuesta es simple, la dejaste en la clase. Y eso está bien. Siéntate, recupérate y mira tu obra. Y luego recapitula qué podrías hacer mejor. Y todo va de nuevo. Ahora, hablando de esto que es genial, y ese es el estándar y coincidimos 100%, podemos decir, el estándar es el Level 1, es el camino que queremos seguir, si lo podemos de alguna forma, ¿no? Si tenemos que definir o marcar cuál es el camino que un coach tiene que tener, es el del Level 1. También vamos a una realidad muy latinoamericana, y esto es la idea de este podcast también, de estas conversaciones que vamos a empezar a tener, es hablar de las realidades que tenemos. La verdad es que son más la gente que está dando clases y está empezando su camino de coach sin ser Level 1, sin haber pasado por el Level 1, sin ni siquiera haber leído la guía del Level 1. Que los no que es sí. Un delito. ¿Alrededor? No es un delito. No, claro que no, pero digo, es la realidad. Es la realidad, pero decíamos, bueno, ¿cuál es el estándar? ¿Cuál es el camino? ¿Dónde tengo que mirar? ¿Cómo, si realmente me interesa mejorar y eso? Por más que haya hecho el curso del Level 1, porque es mucho más barato que el Level 1 oficial. Hice el curso del Level 1 de Pepito, que hace 15 años que da clase, que está lleno de esos Pepitos, y está bien, cada uno tendrá su forma y su manera de hacer cosas, pero si tienen que mirar a un solo camino, el estándar es el Level 1. No digo tienen que ir y hacerlo, pero ojalá sí, o sea, háganlo, apenas puedan, háganlo, pero sí al menos leer la guía que está completamente gratis para todos. Entonces, no tener ese camino bien marcado también lleva a una desvirtualización de lo que sucede dentro de los boxes, ¿no? Y acá va, a ver si me sale producción, por favor, si me ayuda a la producción. Sí, vamos. ¿Qué es lo que más ven ustedes de esto? Que en un box,
¿qué se desvirtúa más hoy? La programación y la forma de programar, la técnica tanto de cómo dan las clases, de cómo se mueve gente, o la cultura. Hablando de cultura, de esto es la cultura original de CrossFit de esos primeros años y la cultura del Level 1. Si tenemos que poner una por arriba de la otra, si hay cosas en los tres. ¿Cuál es su opinión, coaches, sobre esto? En la realidad de los que nos compete a nosotros, la realidad latinoamericana. Bueno, de entrada, cuando hablamos de lo del Level 1, yo le digo a la gente, o sea, bueno, yo toda la vida he estado en contra de los exámenes porque el sentarte a un examen no significa que no sepas, ¿no? Pueden pasar muchos factores. Entonces, pero bueno, hay una manera, debe de haber una manera de saber qué tanto conocimiento retuviste. Entonces, yo lo que le digo a las personas, mínimo, lo mínimo que debes hacer es leerlo. Oye, pero está en Google, lo acabas de decir, está en Google, está gratis y está en español. O sea, debes de, para hacer CrossFit. No, pero que CrossFit no inventó nada, no, que los movimientos, está bien. Quieres hacer CrossFit, quieres entender nuestra cultura, por qué programamos un AMRAP de 13 minutos y no es de 12 o de 14, o por qué hablamos de la comunidad y todo eso. Ahí está, léelo y empápate, empieza a abrir tu mente a lo que hacemos nosotros. Tal vez no te convenzan, no te la vendamos 100%. O sea, a mí me sucedió, yo lo leí y a mí yo la compré completamente cuando leí la guía. Y muchas personas en mi box, sin que yo los force, los he puesto a leer la guía y ellos solitos han comprado la idea de lo que buscamos en cuanto a técnica, cultura y programación. En mi opinión, en lo que he visto cuando vamos a seminarios o yo he ido o veo en redes sociales o lo que sea, mi opinión es más la técnica en términos de, porque es lo que se apega de cierta manera a tu interacción directa con la persona. Es lo que estamos hablando un poquito del coaching, porque la programación, lo decimos en los cursos, si tú traes algo que nos demuestra que nos lleva al fitness más que lo que hacemos nosotros, lo vamos a adaptar. Nosotros vamos a incorporar a nuestro programa. Entonces, la programación no hay sí, y aquí va a ver, es cuando entra un tema completamente para un podcast solito. ¿De qué programación? ¿Cuál es? ¿Un bot? ¿2 bots? ¿3 bots? 2 sesiones al día. Lo Programación tenemos para hablar infinidad de podcasts, porque no se termina nunca. Y al final, la verdad es que va a ser al final una prueba, un examen, decir, estamos buscando tu fitness mejoró o no, y así es como podemos saber si tu programación. Entonces, la programación, el gusto se rompe en géneros y podríamos nunca terminar de llegar a un acuerdo de cuál es la programación adecuada. Pero la técnica es cuando si no sabes tú cuáles son los puntos de desempeño, no te has molestado en sentir tu cuerpo y decir, uy, mis rodillas hacia adentro como que me duelen. Pues si a mí me duelen, seguramente a los demás le van a doler. Entonces, enfocarte un poquito más en la técnica. Porque la cultura, lo acabas de decir también, en la clase de Pepito, que no ha tomado ni ha leído nunca la guía y tiene 30 personas y les encanta su clase, y van todos y se salen de ahí, se van a comer y de ahí hacen la fiesta y en los 15 años, pues creo que es parte de la cultura en términos de amistad, ¿no? La cultura a lo mejor no tanto de la salud, fitness a lo largo de toda nuestra vida, porque la persona empieza a pensar que es para competir y entonces tenemos que tomar suplementos o tenemos que empezar a hacer 3 watts al día o solamente los que ustedes ya saben de CrossFit, háganse para acá y los que no saben de CrossFit, háganse para acá. Sí, pero creo ahí mismo tendría que ver el coach y que les dirija, hey, tú sabes de CrossFit, pero de todas maneras tienes que no jalar, tienes que jalar, mantener tus brazos estirados. Y tú que estás aprendiendo, te voy a decir cómo hacerlo. Mantén tus brazos estirados. Eso es lo que yo percibo. Si tenemos que tomar una de las 3, en mi opinión sería la técnica, es lo que más se ha desvirtuado más. Porque igual, vendrán personas, no, pero ¿qué te da el swing? Yo escuché que no sé qué, y aquí, y esto, y que el manguito rotador. Pues también siempre alguien va a tener una opinión de cuál es la técnica correcta, cuando en realidad hay opciones, hay distintas escuelas,
Pero al final, por pensar en que hay distintas escuelas, a veces la que te salga. Y no, o sea, tienes que encontrar una que sea la mejor, la adecuada para esa persona, para evitar una lesión y para lograr el resultado que es mantenerte saludable. Genial. Puedo decir que la cultura dictamina la correcta aplicación de la técnica. Que imaginémonos un box que esté en una ciudad muy grande, muy grande, muy transitada y que esté puesta con las mejores intenciones para atender a ejecutivos que salen de un edificio en donde todos los trabajadores trabajen jornadas de 12 a 14 horas, que lleguen por 45 minutos a entrenar y que todos deban irse luego a su casa a descansar para volver. Imagínense este lugar hipotético, ¿no? Que no está muy lejos de ser una realidad en muchos lugares. Este box, en teoría, solamente podría proveer una buena programación y apegarse a los elementos técnicos para aprovechar los 45 minutos, porque esas personas tienen solo espacio para ese tiempo. Pero es precisamente la cultura del box, que en el caso de CrossFit, en el movimiento, tiene como objetivo, no importa qué, voy a proveer la posibilidad de ser virtuoso a alguien, de hacer todo siempre lo mejor que pueda. O sea, the common, uncommonly well, hacer lo ordinario extraordinariamente bien, como lo decimos en la clase de técnica. Eso es fundamental, ¿sí? Y la vía para eso es tener una técnica correcta. Entonces la cultura lo dicta, ¿eh? En realidad son dos elementos numéricos, la programación y la técnica. La técnica es el punto intermedio, en donde hay mitad ciencia y mitad arte, ¿no? Si alguien junta un poco más sus pies para hacer un squat natural de lo que se prescribe normalmente, no ancho de hombros, sino ancho de caderas, pero cumple muy bien sus puntos de desempeño, todos los demás. Y también va más rápido cuando junta un poco más los pies, pues no hay ningún problema que lo haga así, es su forma y es un momento en donde la técnica se adapta a la persona, por eso podríamos hablar que es un punto intermedio. Pero la cultura no podemos verla muy a lo, no lo sé, voy a atreverme a tal vez ser sectarista o, eh, o tener preconcepciones de culturas, ¿verdad? No puedo ser muy japonés o muy inglés, o sea, extremadamente puntual, dado el detalle, lo cual es maravilloso, todo el mundo debería perseguir. O no puedo ser absolutamente fogoso y comunitario como un latino lo ve, ¿no? Hey, vamos a reunirnos para jugar un partido de fútbol y nos vamos a comer un asado y después vamos a comer todos juntos después del workout. La comunidad es precisamente el entorno, el ambiente y todo lo que pueda utilizar para infringir a un grupo de personas, y miren que uso el término infringir, resultados. ¿Sí? Ponerlos en el embudo para que las cosas funcionen. Sin un entorno cultural no se puede. La cultura del box quiere gente virtuosa, quiere combatir la enfermedad crónica, o sea, mover a la gente a esta super salud que el continuo de enfermedad, bienestar y fitness nos marca. Punto. Ese es el objetivo fundamental. Debo encontrar un camino, aunque tenga clases de 45 minutos y tenga poco tiempo para hablar con ellos, o aunque sea ese grupo cuasi familiar, muy propio de Latinoamérica, al que estamos acostumbrados en nuestra parte. Así que es una pregunta que para mí tiene una respuesta muy sinérgica, muy de yin y yang. Ahí hay una progresión mecánica, consistencia e intensidad, ¿no? Números de programación, mitad ciencia y mitad arte, la corrección técnica, la adaptación a la persona y ese intangible de cultura que lo lleva todo, ¿no? Es el lenguaje, es la forma en que puedo hacer que las otras cosas funcionen. Yo coincido con ambos. La realidad es que las tres cosas tienen su lugar. Programación, bueno, ya estamos hablando, la vasta realidad de lo que pasa en los boxes es que tengan en su gran mayoría parte A, parte B, parte C, o que mínimamente todos los días hagan algo de fuerza y después el Metcon y después la zona media y después los accesorios. Y cuando no hacen eso, creen que no están haciendo CrossFit, están haciendo otra cosa. O empiezan a decir, no, bueno, hacemos funcional porque solo hacemos esto, cuando en realidad es, hey, siguen haciendo CrossFit. Entonces, esto tiene está desvirtuado por ese lado. La técnica, desde el simple hecho de que
no saben qué ver o qué buscar, y es tan sencillo como lo decimos en el nivel 2. Si no sabes lo que estás viendo o dónde ver, si no lo ves, no lo puedes corregir, mejorar, no lo puedes ajustar o cambiar. Pero creo que todo está englobado en la cultura. Coincido ahí en eso con Carlos. Hay un dicho que dice que si rodéate de fumadores y vas a ser un fumador más. Esto es exactamente igual. Generar un ambiente, una cultura que inspire hacia el lado correcto y vas a ser uno de esos. Y lo estoy viendo, lo estoy viendo en carne propia, que copié, escuché a Jocelyn, de la compañera nuestra de staff de Canadá, que es nutricionista también y habla sobre el curso de nutrición del día 1. Y tuve la chance de escucharla el año pasado en la conferencia de coaches previa a los games, de coaches y dueños de boxes, justo antes de los games. Y una de las cosas que dijo que ella hace en su gimnasio es poner carteles, letreros sobre cosas de nutrición en los baños. Enfrente del baño mujer donde se sienta, en la pared que está vacía, ahí pone algo, en el cartel donde enfrente del migitorio de los hombres, ahí pone algo. Y empecé a prestar atención, y claro, cuando vas a un centro comercial, a un shopping, a alguna cosa, también lo usan para hacer propaganda a esos lugares. Porque ven, estás ahí, no haces nada, estás mirando la pared en blanco y hay un cartelito que te dice algo, un mensaje, el mensaje subliminal que empieza a entrar. ¿Y sabes qué lo hice? Lo hice en el box. Y vos entras a los baños de mi box y hay carteles en los dos, tanto de mujeres, de hombres, qué es un alimento real, qué es un ultraprocesado, cómo elegir bien, por qué hace bien uno, qué hace mal el otro, etcétera, etcétera. Una especie de cuadros sinóticos. Y una chica, Mari, que vino la otra vuelta y me dijo, Pablo, me tenés podrida, ya esto empecé a comer bien. Y yo la miré y digo, ¿de qué estás hablando? El cartel, ese que está en el baño. Cada vez que me siento en el inodoro, lo leo y siento tu voz que me está hablando, ya está. Estoy empezando a comer bien, no estoy comiendo más porquería. Y yo adentro mío, sí, lo logré. Pero solamente no hice nada, o sea, puse un cartelito ahí y lo dejé. Es plantar la semillita y empezar a generar esa cultura. Me pasa en los días de Heavy Day que, no sé, hay que hacer deadlift y dibujo el continuo en la pizarra y explico. Acá se ponen los puntos de médicos, los valores médicos del análisis que vemos, de grasa corporal, reposo, ritmo cardíaco en reposo, triglicéridos, lo que ustedes quieren, se divide. El típico ejemplo que usamos en los seminarios. Y también deadlift. Por eso hacemos deadlift. Porque si ustedes pudieran levantar solamente la mitad de su peso corporal, estarían del lado de enfermedad. Pero si pueden levantar su propio peso corporal, ok, eso es aceptable. Pero están más del lado de fitness y pueden levantar 2 o 3 veces su peso corporal, bien hecho, con una técnica adecuada. Y me prestan atención y se quedan y les queda ese mensaje. Y en otra oportunidad vienen y me hablan, hey, estoy moviendo este peso y es tanto de mi peso corporal, por lo que vos dijiste el otro día, y eso va generando esa cultura que los hace ver más allá de esa hora o esos 45 minutos que tienen con nosotros en el box. Y la tienen presente el resto de las 23 horas que están fuera del box, donde no estamos nosotros, pero seguimos estando, seguimos haciendo ese trabajo de coach y de carruaje, de llevarlos de un lado al otro. Entonces creo que sí, también eso de generar esa cultura dentro del box nos hace diferentes a cualquier otro método de entrenamiento y cualquier otro tipo de gimnasio, de fitness, ¿no? No hablo de artes marciales ni nada, porque eso también tiene su cultura y es hermosa también. Tiene muchísimas cosas buenas. Pero un gimnasio tradicional, que vas, que esas máquinas que vas y haces un poquito de fuerza y papá y te vas, creo que eso es uno de los grandes diferenciales que tenemos. Y lo que pasa, cuidar la cultura, y es trabajo de coach también, cuidar esa cultura y generar la cultura que uno quiera. Sobre todo si somos dueños de boxes. Todo lo que pasa o lo que no pasa o lo que pasa o lo que no pasa dentro de un gimnasio es porque el dueño de ese gimnasio lo permite o lo alienta a que pase. Nada pasa porque sí. Si hay algo que está pasando dentro de mi gimnasio, si, no sé, vamos al peor caso, soy dueño del box y viene una persona y entra fumando y en la entrada lo tira el cigarrillo y yo dejo que pase eso, digo, bueno, no digo nada de su vida, yo estoy permitiendo que eso pase. Hay gente que lo hace, veo y lo empiezo
a machacar, para que dejen de fumar, para que no hagan eso, al menos no cuando están entrenando, no cuando vienen a entrenar, etcétera, etcétera. Si dejo que un coach o alguien o un alumno cumple años y trae facturas y torta, estoy dejando que eso pase, y quizás para otra persona que está en una lucha de dejar los ultraprocesados y empezar a cambiar bien por una cuestión de salud, el box es su lugar sagrado, es su templo. Y entra al box y dice, se encuentra con eso y ve, y uy, acá también. Entonces hay que cuidar esos aspectos. Todo lo que pasa o no pasa es porque el dueño del box lo alienta o deja que suceda. Eso es parte de esa cultura, y creo que es lo que más se pierde a veces de vista un poco en cuanto a este camino y a ese estándar que estábamos hablando del nivel 1, ¿no? Es extremadamente importante entender que la cultura tiene que ver con cosas como hay que llegar temprano, o sea, puntualidad, ¿verdad? Hay que respetar el espacio de los compañeros, hay que escuchar al entrenador, hay que respetar los tiempos, pedir permiso para salir en la clase, etcétera, etcétera. Pero son o tienen la misma importancia o están en la misma jerarquía de si terminas primero el WOD y apenas te recuperas, tienes que ir a apoyar a tu compañero que no ha terminado aún. ¿Sí? Es importante hacer de profesor con los alumnos que saben menos, tratar de hacerlos sentir bienvenidos. Hay que ser un cheerleader justamente cuando termina el entrenamiento, hay que compartir los resultados que uno tiene para que otros los puedan tomar de ejemplo. Entonces son asuntos culturales. Esos asuntos culturales son el transporte, el lenguaje con el que vamos a hablar de programación y de técnica. Puede estar la mejor programación del mundo puesta en la pizarra, o puedo tener a un coach que sea experto, que tenga un ojo experto y una cantidad enorme de herramientas de corrección para mejorar la técnica dura, la técnica específica, ¿no? O sea, el movimiento de las personas. Pero si no se mueve un entorno cultural adecuado, no vamos a tener el efecto CrossFit. Ese efecto que estamos defendiendo, que estamos intentando de sostener a toda costa, ¿no? Eso que los enamoró, porque no fue un burpee, como digo siempre en el Level 1, los burpees apestan, son terribles, depende de las circunstancias. Y si voy a hacer la pregunta, ¿a qué los enamoró de CrossFit? De una u otra forma, alguien va a contestar algo relacionado con la comunidad. Y eso es una respuesta cultural, bajo cualquier circunstancia. La diferencia de la metodología de Greg, la diferencia de CrossFit, radica en la cultura y en la comunidad que fue capaz de crear. Porque como nos dicen a nosotros, y lo hemos conversado mucho, sobre todo con Rich, hey, Glassman no se inventó los front squats. Por supuesto que no. Ni siquiera los thrusters o el sumo del high pull. Ya estaban por ahí, algún ruso los habrá estado haciendo en algún momento antes de tiempo. Es un asunto de creatividad nada más. Pero cómo lo ensambló y cómo ensambló el entorno comunitario es algo que está lejos de ser imitado o alcanzado. Se ha tratado de imitar, superado muy difícilmente. El entorno de la metodología que defendemos, que practicamos, etcétera, en cuanto a lo comunitario y cultural, sigue siendo intocable. Nadie como CrossFit, por eso es la razón por la cual tiene y tendrá mi espada todo el tiempo en esta lucha. Es como lo veo yo, ¿no? Es mecánica, consistencia e intensidad. Hay un motor y los otros dos elementos son clave. Una cosa que coincido con Rich directamente cuando él dijo técnica, como lo que más se ha desestimado actualmente, es básicamente un asunto de cultura de estudio y de análisis. ¿Sí? En el Level 2 decimos, un error que no está identificado, porque no sé qué ver y cuándo ver, será un error no corregido. Y eso es, hey, no será el error que se me pasó en el thruster, será un padre viendo alguna circunstancia de su hijo ya mayor o adolescente, diciendo, es que no identifiqué el error, no pude actuar directamente. Algún estrago de la enfermedad crónica, alguien ya muy gravemente enfermo con un problema mayor, no pude ver, no pude observar. Y es, como lo sabemos, de una u otra forma un problema cultural, ¿no? Lo grandioso nuestro es la comunidad y la cultura. Definitivamente, definitivamente. Podemos tirar otra pregunta y quedarnos hablando 3 horas más, ya lo sé, pero la idea es que la gente
nos vea y no hacer esto demasiado largo. La idea era que fuera alrededor de 1 hora, ya llevamos un poco más. Así que una sola pregunta más para que cerremos rápido y ya le demos forma a este primer capítulo, y es, si alguien, un coach nos está viendo, mira este capítulo y llega hasta acá, hasta el final, alguien que no hizo el Level 1, nunca lo leyó, o lo hizo hace un tiempo y se está olvidando, y digamos, de ese camino, de ese estándar que dijimos, se está desvirtuando un poco de ese camino, o está un poco perdido en su recorrido. ¿Qué queremos que se lleve de acá? Ve este capítulo, ¿cuál es la herramienta principal y esto vamos a contestar los tres, ¿qué es lo que quieren ustedes que alguien se lleve de este episodio que nos ve hoy por primera vez? Yo creo que una vez que analizamos, hasta definimos de dónde proviene la palabra coach y todo, a veces entiendo necesitamos trabajar y necesitamos producir para poder comer y nuestras deudas, etcétera. Pero creo, para hacer dinero hay millones de maneras. Si lo estás queriendo hacer a través de entrenar personas, mi primer pregunta que les quisiera pedir que se hagan es, ¿me gusta hacer esto? O sea, ¿me gusta ser coach? Y ahora, ya que sé que tengo una idea, un principio de qué es el concepto de ser coach, necesito encontrar, si me gusta, el interés tiene pies. Si me gusta y tengo interés de ser coach, entonces tengo que empezar a buscar y que sepan que sí está la guía del entrenamiento de nivel 1, pero hay muchísimas. Puedes sentarte en YouTube y pone el video Air Squat CrossFit y aprende de un videito de 3 minutos y aplícalo, grabarte a ti mismo, a tu mamá, a tu esposa, a cualquier persona en tu box, y así empieza a experimentar. En realidad me importó lo que hice, me importó lo que resultó, y todos los días así va a ser cuando te vas a dar cuenta que estás siendo un coach o no estás siendo un coach como tal. No nada más es enseñarle una sentadilla, sino es sentí que esa persona ya bajó mejor y la felicidad de que ya pudo hacerlo, me sentí orgulloso de lo que logró ella, no lo que logré yo solamente, sino lo que logró ella, ya bajó más, ya me dijo que no le duele, ya se puede sentar y parar, ya no necesita agarrarse conforme pasan las semanas. Eso es lo que me gustaría que se llevara, una introspección ¿me gusta hacer esto? Y si la respuesta es sí, como una persona, intentas saltar un disco, ¿puedes? 2 discos, ¿puedes? 3 discos. Igual el coaching es el mismo abordaje. ¿Me gusta hacer esto? Sí. ¿Qué puedo hacer? 1 persona, 2 personas. Y poco a poco te vas a dar cuenta que desarrollas la cultura que estamos hablando, que en realidad estás poniendo atención a la técnica, sin importar qué programación estés siguiendo. Genial, Rich. Espectacular. Y un poco el asunto de esta persecución de la felicidad, ¿no? Es una de las palabras más complejas de definir. No sé si ustedes lo han visto, ¿no? Defíneme felicidad. ¿Qué es? Tal vez un bioquímico te lo diga de alguna forma, que al fin y al cabo es un asunto duro, ¿no? Cosas, sensaciones directas que tienen que ver, qué sé yo, con la reacción que tengan los corpúsculos de Meissner cerca de la piel y que te dé una sensación agradable en el entorno físico, ¿no? El término mariposas en el estómago, que se me suba el pulso cuando veo a la persona que amo, etcétera. ¿Qué es la felicidad al fin y al cabo, ¿no? Pero Rich lo enmarcó de forma excelente, ¿no? El término de coach. Encuentra los porqués, porque es una labor dura, es una labor difícil que a veces no está retribuida como quisiéramos, ¿no? Lo mismo le podrías extraer a una enfermera, a un bombero voluntario o a una enfermera. Este coaching requiere vocación y somos esclavos de los resultados, tener resultados o no. En la búsqueda constante de resultados, no necesariamente los que nosotros sabemos que son los correctos, sino las preconcepciones que tienen cada individuo, cada persona sobre lo que debería ser su fitness y su salud en el término general. Somos esclavos de eso. Y hay un montón de vicisitudes, hay problemas en el camino que en algún momento podrían resultar duros, cansados.
me embarqué en un préstamo para poner un box y ahora resulta que me paso más tiempo pensando en cómo pagar las deudas y no disfruto tanto dar las clases como cuando era un simple, con comillas sarcásticas lo pongo, entrenador de un gimnasio, etcétera. Encontrar los porqués, encontrar la pasión por el servicio es extremadamente importante. De hecho, lo más importante. ¿Qué hago yo y qué me puedo llevar de este episodio? Dentro de todo lo espontáneo que podemos hacer nuestro primer podcast de CrossFit de Latam, con toda la espontaneidad que sabíamos que iba a venir en este seminario, es ponerse en una posición simple. ¿Qué tal si no eres coach? Silencio, ¿no? No puedo hacer esto si no pongo un silencio. ¿Qué tal si tengo que retirarme de ser coach? Ya me conocen, ¿no? Soy Carlos, soy simbolismo. Hago símbolos, ¿no? Yo me pongo esto en la noche de fin de año y beso esto antes de que pase de un año a otro. Está marcado en el corazón y me causa problemas. Me da días duros, seminarios difíciles, complicados, en los que mi desempeño no es bueno. Y en algún momento uno dice, hey, creo que estoy llegando al final. Trato de cerrar los ojos en el avión de vuelta y digo, ¿qué tal si mi vida no tiene coaching? La respuesta hasta ahora siempre ha sido que no. Así que les pido a los coaches que vean este curso, no importa que tan bien les vaya, pero traten de cerrar los ojos, respirar profundo y tipificar, poner o imaginar un día sin coachar. Cuando eso es algo invivible y algo muy difícil o casi imposible de imaginar, están caminando el camino correcto. Si lo analizan, no le pasa a todas las profesiones, pero le pasa a la nuestra. Así que lleven información de estos dos grandes coaches, cáptenla y pregúntense ustedes, ¿me veo haciendo otra cosa? Cuando la respuesta sea sí, sí, está bien, el camino tal vez se esté acabando y eso es aceptable. Pero como la mayoría de ustedes, estoy seguro, van a decir que no, son de nuestro equipo y no van a salir de ahí nunca. Esto es un asunto de por vida. Gusto enorme estar aquí. Pablito, gracias por esta oportunidad. Me gusta mucho la respuesta de los dos. Sirve eso, primero que tengan en claro por qué hacen lo que hacen y si hacen lo que están queriendo hacer. Teniendo esas preguntas en claro, ¿qué se lleva alguien que vea este episodio? Es curiosidad, podría decir. Que les despierte curiosidad, que le despierte interés, que le despierte querer investigar más, ir más allá, buscar más respuestas donde creo que ya las tenía todas y buscar, pero hay algo más. Hace un tiempo ya que a mí me gusta tener esta mentalidad y ese seteo de que lo perfecto no existe, pero lo estamos persiguiendo todo el tiempo, ya sea movimiento, o ya sea un estilo de coach, o ya sea lo que sea, idealizar ese coach, como bien nos dijo Todd, idealizar ese coach que quiero ser e ir a buscarlo, sabiendo que nunca lo vamos a alcanzar, porque si damos 10 pasos hacia ese coach también va a avanzar 10 pasos. Nunca vamos a ser ese coach soñado que tenemos en la cabeza, pero siempre lo estamos persiguiendo. Y el estar persiguiéndolo nos permite mantenernos en movimiento y seguir en la incansable búsqueda de la excelencia. Seguir haciendo las cosas lo mejor posible y no quedarnos con ya lo hago lo suficiente, sino quedarnos con el ¿cómo puedo hacer esto mejor? Eso es la excelencia. ¿Sí? Y no se aplica solamente al coaching, se aplica absolutamente a cualquier cosa de la vida. ¿Cómo puedo ser un mejor padre para mis hijos? ¿Cómo puedo tener una mejor conversación con mi pareja? ¿Cómo puedo tener una mejor relación con mis amigos, con mi familia? ¿Cómo puedo hacer mejor lo que sea que me tengan que hacer? Si yo mi trabajo, mi ocupación, lo que me toca hacer hoy es limpiar un baño, ¿cómo hago para que ese baño sea el baño que mejor limpio está en el mundo y que todo el mundo que entra a ese baño sepa, este baño lo limpió Pablo? Porque se nota
en los detalles que es de Pablo, lo hizo Pablo. Y esa excelencia no se puede tapar. No hace falta salir a mostrarla en Instagram ni nada, pero ese reconocimiento de la excelencia, del trabajo bien hecho y con interés de hacerlo bien, se nota y la gente lo va a valorar y eso nos puede abrir puertas que no tenemos ni idea qué puertas puedan llegar a ser. Nos puede abrir y marcar caminos que no teníamos ni pensado. Entonces, todo empieza por la curiosidad, por querer qué hay más allá, qué hay del otro lado, qué hay para poder hacer este pedacito, esta cosita, esto, lo otro, un poquito mejor de lo que lo estaba haciendo. Y después, cuando llego ahí, ahora cómo sigo, y ahora ser curioso constantemente. Buscar mentores, alguien lo dice todo el tiempo que conozco por ahí en Binarios. Lo mejor que hay después de un mentor es tener 2 mentores o 3. Hay que seguir buscando y mirar a gente que admiramos y ver cómo hace lo que hace o incluso pensar en ese profesor, en ese coach, en ese instructor, lo que sea que hayamos tenido. Todos tenemos algunos que nos marcó por la forma en que lo hacía, ¿no? Por lo general no es solamente por los conocimientos que tenía, sino en la forma en que daba el conocimiento, cómo nos hacía sentir a la hora de tratar de enseñarnos algo. Bueno, analizar qué tenía esa persona que me impactó tanto, tan positivamente, y tratar de emularlo, tratar de copiarlo, tratar de buscar por ese lado y tratar de lograr eso en otras personas. Pero de vuelta, no quedarse con una cosa, sino seguir todo el tiempo en la búsqueda de esa mejora. Curiosidad es mi palabra para resumirlo, que quiero que se lleve alguien de acá. Y eso, simplemente el primer episodio. Vamos a hacer muchísimos más. Va a haber más gente. Vamos a hacer más seminar staff. Vamos a ir rotando. No vamos a estar siempre todos. Vamos a tener entrevistas. Van a haber episodios vivos, en vivo. Van a venir dentro de poquito los episodios en vivo para que la gente entre y pregunte y pueda tener una conversación con ellos también. Así que nada. Rich, Carlos, muchísimas gracias por estar, por sumarse. Gracias a todos los del otro lado que estén empezando a mirarnos. Y no mucho más. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por estar. Primero de muchos. Gracias, Pablo. Gracias a ustedes. Rich, un abrazo, amigo. Cuídense.